Estimados amigos, qué gusto volverles a saludar nuevamente. En primer lugar, para agradecerles muy cumplidamente, de verdad, los generosos comentarios que nos han enviado para retroalimentar el que les han estado gustando los reportes especiales que preparamos semana con semana para ustedes. De verdad, mil gracias y les encargamos que lo sigan haciendo. Manita arriba en nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, por favor. Y el tema en esta ocasión, de esta semana, es muy relevante, ya que es acerca de los centros de datos verdes y el imperativo de la sustentabilidad. Y esto es sobre todo debido a la urgente necesidad de una acción climática que estuvo en gran medida en los titulares del año 2020 gracias a Greta Thunberg sobre todo y por desgracia a los devastadores incendios forestales de California, Oregon y Colorado, al mismo tiempo que una serie histórica de poderosos huracanes que azotaron las costas del Golfo de México. Estos desastres han sido un punto de inflexión en la conciencia pública, llevando hasta cada uno de los hogares el hecho de que un clima cambiante ya no es una amenaza futura, sino una realidad actual. Por su parte, la industria de los centros de datos ha resultado ser una fuerza para el cambio positivo en la acción climática en la última década, con plataformas de computación en la nube, pioneras en avances en operaciones sustentables y la adopción corporativa de energías renovables. Este impacto, sin lugar a dudas, se amplificará en los próximos años a medida que más empresas abandonen los centros de datos operados con derivados de combustibles fósiles y migren hacia una infraestructura más ecológica operada por plataformas en la nube e instalaciones de colocation. En este reporte especial en particular, examinaremos el papel de los centros de datos verdes y cómo están jugando como un gran catalizador de la acción sobre el cambio climático, las estrategias específicas que están reduciendo el impacto del carbón y las mejores maneras de adoptar el imperativo de sustentabilidad en el futuro. La enorme huella del ahorro energético mediante la adopción de la computación en la nube permite a la industria de los centros de datos impulsar un cambio global hacia un negocio con un poder de renovación constante. Esta oportunidad se magnifica con una transformación digital que está trasladando gran parte de nuestras vidas a plataformas en línea, una tendencia que se ha acelerado drásticamente por la pandemia COVID-19 y la necesidad de trabajo a distancia, comercio sin contacto y automatización como herramientas para reducir la exposición viral. La migración a plataformas en la nube ha reducido la huella de carbón de muchos departamentos de tecnologías de la información, pero es hora de que los usuarios y operadores de los centros de datos aumenten su participación, no solo porque la sustentabilidad es una buena política, sino porque ahora resulta ser un muy buen negocio. Los clientes y todos los participantes interesados están exigiendo responsabilidades sobre el impacto climático, empujando la sustentabilidad hacia la parte superior de la agenda en la selección de sitios y proveedores. La industria de los centros de datos está en una posición única para acelerar la adopción de prácticas sustentables, reduciendo el daño provocado por nuestro cambiante clima. Los clientes están impulsando el cambio sustentable. El enfoque en la sustentabilidad se ha intensificado en los últimos años, con grandes plataformas en la nube que hacen compromisos agresivos con la acción climática. En enero de este año, Microsoft dijo que se volverá carbón negativo para 2030 e implementó nuevos procedimientos de contratación en julio de 2021 para incentivar a los proveedores a reducir sus emisiones de carbón. Mientras tanto, Amazon Web Services se ha comprometido a utilizar energía 100% renovable para 2025, antes de la línea de tiempo de 2030 para las operaciones más amplias de Amazon.
Este objetivo no puede alcanzarse sin una aceleración importante de las compras de energía renovable para dar soporte al propio Amazon Web Services. Estos anuncios tienen enormes implicaciones para la industria de centros de datos. A medida que los mayores constructores de nubes profundizan sus compromisos con las energías verdes, toda la cadena de suministro del centro de datos está adoptando la sustentabilidad de nuevas formas. Los clientes de hiperescala han impulsado gran parte del crecimiento para los proveedores de centros de datos con una huella global, alquilando cientos de megawatts de espacio anualmente. Pero, ¿cuál es la importancia de la eficiencia y la sustentabilidad para los clientes? De acuerdo a esta encuesta, en la cual se preguntó cuál de las siguientes opciones caracteriza mejor lo importante que es la eficiencia y la sustentabilidad hoy en día para sus clientes. Como vemos, el 44% dijo, la mayoría de nuestros clientes esperan cláusulas de eficiencia y sustentabilidad en los contratos. El 30% dijo, todos nuestros clientes quieren ver compromisos contractuales vinculantes de eficiencia y sustentabilidad. El 17% dijo, solamente algunos clientes requieren compromisos de eficiencia y sustentabilidad en los contratos. El 7% dijo, pocos clientes desean compromisos contractuales sobre el alcance más amplio de la sustentabilidad, pero consideran la eficiencia. El 2% exclusivamente dijo, la mayoría de los clientes no requieren compromisos contractuales sobre eficiencia y sustentabilidad. Y solamente el 1% de este universo encuestado dijo, ninguno de nuestros clientes requiere compromisos contractuales contra la eficiencia y la sustentabilidad. La industria de los centros de datos. Un viaje largo hacia la sustentabilidad. En este proceso han existido dos fases principales de la innovación verde en la industria de los centros de datos. En la primera fase de aproximadamente 2007 a 2014, los operadores de los centros de datos mayores mejoraron drásticamente la eficiencia de sus equipos de tecnologías de la información e instalaciones de los centros de datos. Para empresas como Google, Facebook y Amazon Web Services, esto significó innovar en todos los aspectos de las operaciones, desde los chips que alimentan los servidores hasta la infraestructura de energía y los sistemas de enfriamiento. Este enfoque implacable en la eficiencia produjo enormes ahorros de electricidad, reduciendo el impacto de carbón de estas empresas de operadores de Internet. Los esfuerzos de eficiencia trajeron un resultado más verde, así como centros de datos más ecológicos. Al imponer prácticas sustentables a la cadena de suministro para los negocios digitales, la industria de los centros de datos será una fuerza aún más potente para combatir el cambio climático. En la segunda fase del proceso de sustentabilidad de la industria, los grandes operadores de centros de datos se han centrado en la adquisición de energías renovables para alimentar sus operaciones en lugar de fuentes de electricidad basadas en carbón. El uso de acuerdos de compra de energía, BA, por parte de Google para energías renovables ha sido adoptado por otros proveedores de la nube y RAID de centros de datos. Como resultado, las empresas tecnológicas líderes son ahora los mayores usuarios de energías renovables y los compradores más activos en los mercados de energía para la generación de energía solar y eólica. Las compras de energía renovable se concentraron inicialmente en actores de hiperescala, pero los proveedores de servicios de centros de datos multiinquilinos han comenzado recientemente a trabajar con organizaciones sin fines de lucro para desarrollar mejores prácticas para permitir a sus clientes de colocation reclamar créditos de transferencias para las energías renovables organizadas por el proveedor del propio centro de datos. Esto ha sentado las bases para el próximo pase del viaje verde de la industria del centro de datos, un cambio mayorista de toda la cadena de suministro, ya que los actores más grandes requieren que sus proveedores documenten sus procesos de adquisición y los examinen a través del lente de la sustentabilidad.
Los centros de datos y la eficiencia energética. Los centros de datos han mejorado drásticamente su eficiencia energética, lo que ha provocado un pequeño aumento en el uso de la electricidad de la industria durante un periodo de crecimiento explosivo para la computación en la nube y los servicios en línea. Al imponer prácticas sustentables a la cadena de suministro para los negocios digitales, la industria de los centros de datos será una fuerza aún más potente para la acción climática. Para lograr su mayor impacto, la industria tendrá que ganarse la confianza de los clientes empresariales que continúan albergando operaciones de tecnologías de la información en centros de datos a nivel local, incluidas muchas instalaciones antiguas con una huella de carbón de gran tamaño. A medida que los usuarios de tecnologías de información del rango empresarial redoblen su enfoque en la sustentabilidad, buscarán proveedores de servicios de centros de datos que puedan servir como socios a medida que reducen el impacto del carbón y cumplen con los compromisos climáticos corporativos y construyen un planeta más verde. El factor negawatt. La electricidad es el alma de cualquier centro de datos, razón por la cual la industria consume enormes cantidades de energía. La industria mundial del centro de datos utilizó aproximadamente 205 terawatts en 2018, lo que representa alrededor del 1% del consumo mundial de electricidad en ese año, según un artículo de los principales investigadores de energía a nivel mundial. Eso suena como mucho, y lo es. Es por eso que los centros de datos se caracterizan rutinariamente como cerdos de energía por los medios de comunicación y los grupos ambientales. La historia más amplia es que los centros de datos han mejorado drásticamente su eficiencia energética, lo que resulta en un pequeño aumento en el uso de la electricidad de la industria durante este crecimiento explosivo, derivado de la computación en la nube y los servicios en línea. Las granjas de servidores se han vuelto notablemente eficientes en su consumo de energía a pesar de todo esto. El uso de la electricidad por parte de los centros de datos globales creció tan solo un 6% de 2010 a 2018, de 194 terawatts a 205 terawatts en ese año, es decir, en 2018. Durante ese tiempo, la base instalada de servidores físicos aumentó un 30% el número de instancias de procesos en los centros de datos, es decir, máquinas virtuales que se operan en hardware físico. Y esto aumentó en un 550%. Mientras tanto, el tráfico de Internet de los centros de datos se multiplicó por 11 y la capacidad de almacenamiento instalada se incrementó 26 veces. Este extraordinario progreso ilustra el poder del negawatt, la energía que se ahorra operando de manera más eficiente los centros de datos. Esta historia de los viajes de la sustentabilidad de la industria de los centros de datos se destaca en los dos pasos clave hacia una economía verde: reducir el uso total de energía y garantizar que la energía utilizada provendrá de fuentes renovables, eólica, energía hidroeléctrica, en lugar de combustibles fósiles. Los operadores de centros de datos comenzaron el proceso centrándose en los factores que podrían controlar dentro de sus propias organizaciones, especialmente la eficiencia energética. Los centros de datos fueron lentos para centrarse en la eficiencia energética en el lapso de tiempo del año 2000 al 2005, y reflejaron el 90% de crecimiento en el uso de energía de los centros de datos durante ese lapso de tiempo. Afortunadamente, las cosas mejoraron sustancialmente entre 2005 y 2010, con un aumento del consumo de energía de apenas el 24% debido a un mejor énfasis en las mejores prácticas, así como a la desaceleración económica. Un cambio fundamental ocurrió en el periodo de 2007 a 2009, cuando los proveedores de centros de datos comenzaron a compartir las mejores prácticas en foros y conferencias de la industria, un cambio importante con respecto al secreto que una vez rodeó a las operaciones de los centros de datos. Este periodo
vio la fundación de Green Grid, un consorcio de la industria centrado en la eficiencia energética, así como la decisión de pivotear a Google a compartir sus secretos de eficiencia estrechamente mantenidos con el resto de la industria. Al compartir estas prácticas recomendadas, los jugadores de hiperescala trajeron una eficiencia energética mejorada para los centros de datos multi-inquilino, lo que extendió estos beneficios hacia estos clientes. Estas ganancias de eficiencia crecieron junto con la industria de proveedores de servicios. El grupo 451 Research estima que la capacidad de energía global de los centros de datos creció 62.4% en los años siguientes a 2019, una tasa de crecimiento anual compuesta de casi 10.2% en esos periodos. Hay un viejo dicho de que no puedes manejar lo que no puedes medir. Antes de 2010, relativamente pocos centros de datos tenían sensores para rastrear el uso de energía y agua y las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, en todo su entorno. A medida que más instalaciones instrumentaron este tipo de tecnologías, permitió un uso más significativo de las métricas de eficiencia desarrolladas por los grupos de la industria, especialmente por medio del Power Usage Effectiveness, el PUE, una métrica líder a nivel verde desarrollada por la propia The Green Grid. El PUE disminuyó un 25% de 2010 a 2018, mientras que la intensidad energética de la industria global de centros de datos, expresada como el uso de energía por instancia de cómputo, disminuyó alrededor de un 20% anual entre 2010 y 2018. El intercambio de mejores prácticas ha sido fundamental para permitir que la industria en general adopte las innovaciones de las empresas tecnológicas más sofisticadas del mundo. Y esperemos que esta tendencia continúe de esta manera. Más allá de la eficiencia, el abastecimiento a nivel global de la energía renovable, la computación en la nube ha surgido como una fuerza sorprendente para la comercialización de la energía renovable a escala de Internet, con Google, Amazon, Microsoft, Apple y Switch, abasteciendo energía renovable para alimentar sus centros de datos en la nube. Esto suele ocurrir a través de acuerdos de compra de energía a escala de servicios públicos. Vea, con operadores a hiperescala que compran la producción de generadores de energía solar y eólica, trayendo nuevas energías renovables a las redes que soportan sus centros de datos. La Agencia Internacional de la Energía encontró que los 4 mayores compradores de energía renovable en 2019 eran todos los operadores de centros de datos, incluidas las 3 principales plataformas de computación en la nube, junto con la red social líder, Facebook. El especialista del centro de datos Q2S Reality no se quedó muy atrás en la 6ª posición. Aquí vemos que el mayor consumidor de energías renovables es Google, después sigue Facebook, Amazon, Microsoft, BHP Group, QTS Realty Trust, Walmart, Ball Corp, Anheuser-Busch y Starbucks. Pero, ¿cuál es el impacto de la industria de los centros de datos en el consumo de las energías renovables como la solar y la eólica? La profundidad del impacto de la industria de los centros de datos en las compras de energía solar y eólica es aún mayor, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la lista top de los 100 consumidores más grandes de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de los mayores usuarios de energía renovable para el año calendario 2018, las empresas tecnológicas dominaron la parte superior de la lista, ocupando 5 de las 6 primeras posiciones y 11 de las 25 primeras, de acuerdo a esta lista que reproducimos de la RIVA. Por otro lado, en 2019, estos fueron los principales grandes compradores de esta clase de energía renovable.
Otros operadores grandes de centros de datos no participan en la recopilación de datos de la EPA, pero han documentado su actividad de PPA por el rastreador de ofertas de la Alianza de Compradores de Energías Renovables, RIVA, que revela que Facebook y Amazon estaban entre los mayores compradores de energía renovable en 2019. RIVA señaló dos tendencias positivas: las mayores compras de energía eólica y solar por parte de los principales actores, así como una participación más amplia en los mercados de energía renovable. El continuo crecimiento del comprador de energía a gran escala lideró la adquisición de energías renovables, así como un aumento de compradores por primera vez que representan más de la mitad de las transacciones, que contribuyen al objetivo general de RIVA de ser el catalizador de 60 gigawatts de energía renovable para el año 2025. Un gran reto que será fabuloso estar ahí para participar en él. Nuevamente, mil gracias por su infinita paciencia en escucharnos con estos temas. Agradecemos que nos den manita arriba en nuestros diferentes medios de divulgación. Los esperamos las próximas semanas por venir con nuevos temas del apasionante mundo de los centros de datos. Muchísimas gracias. Hasta luego.